Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo mega mini video. Y hoy continuamos con nuestra consola Xbox clásica, la Master of Modification, si es que esa palabra existe. Y el día de hoy venimos con el video que justamente les prometí, y es el cambio de disco duro de nuestra consola, pero en esta ocasión disco duro en formato SATA. Pero momento, hoy venimos con promoción de 2x1, y no es nada más y nada menos que, aparte de que vamos a aprender a colocar un disco duro en formato SATA, vamos a aprender un nuevo método para cambiar nuestro disco duro. Y esto, por favor, quiero ser muy respetuoso, agradecerle a las personas que me lo comentaron en mi anterior video. Si no saben de lo que hablo, el video que está apareciendo acá en pantalla, mi anterior video, expliqué cómo cambiar el disco duro de nuestras consolas, justamente usando una alimentación externa en nuestra consola, así evitando la instalación de un chip físico o haciendo modificaciones de soldadura en nuestra consola. Pero para mi conocimiento hay un método aún más fácil, y es que quiero hacer un pequeño paréntesis. A veces los técnicos, por tener un par de semanas trabajando en esto, nos creemos dueños de toda la información y creemos que lo que hacemos nosotros es único y que absolutamente nadie más lo puede replicar. Justamente yo caí en ese inconveniente creyendo que tenía la respuesta a todos los problemas, pero aprendí una cosa nueva y eso me encanta. Gracias a la comunidad, gracias a ustedes, gracias a YouTube, pues podemos documentar hoy un nuevo método que nos simplifica aún más la vida. Si en el anterior video requeríamos una fuente de alimentación externa, el día de hoy ni siquiera necesitamos una alimentación externa. Todo lo vamos a hacer en nuestra consola con una nueva herramienta llamada Chimp. Dirán ustedes, ¡ay, ya cara, nos vas a poner a descargar más CDs! No, justamente el mismo disco que usamos en el anterior tutorial, el mismo Heimdall's Truex en 2020, tiene esta aplicación. Este disco es obligatorio para todos los que se dediquen a modificar consolas de manera profesional, sean técnicos o simplemente como hobby en sus casas. Así que no les pediré que descarguen más cosas. Si ya lo descargaron en el tutorial anterior, ese mismo disco les funcionará, y este multiherramientas lo vamos a usar en futuros tutoriales a más no poder, no se imaginan. Así que rápido regresamos a este espacio temporal. El día de hoy aprenderemos a cambiar nuestro disco duro en formato SATA, pero les digo desde ya, este tutorial del día de hoy también les funcionará si únicamente quieren cambiar el disco duro IDE y no quieren hacerlo con el tutorial pasado. El día de hoy el tutorial cambia, el proceso es exactamente, o la finalidad es exactamente el mismo: cambiar el disco duro. Hoy aprenderemos a cambiar el disco duro a formato SATA. Y acá es donde empiezan los puristas a decir lo siguiente: ¡ay, ya cara! ¿Cómo es que hablan los puristas? ¡Ay, ya cara! Pero lo único que tenemos que hacer es colocarle un adaptador de disco de SATA a IDE y va a funcionar. Pues sí y no. Desde hace mucho tiempo yo intenté cambiar el disco duro de formato SATA y colocárselo a mi consola. Hice lo más obvio, ¿cierto? Únicamente comprar un convertidor de IDE a SATA, colocarlo acá en nuestro bus de datos y esperar que funcionara, y nunca me funcionó. Probé con varios adaptadores, traje comprados de una parte más finos, otros más baratos, nunca me funcionaron, hasta que encontré que se requería un pequeño dato adicional justamente para que nos reconociera nuestro disco duro en formato SATA, y es lo que vamos a documentar hoy. Lo importante es que comprendamos que el día de hoy podremos instalar un disco duro en formato SATA de estos grandotes, un disco duro SATA pequeño, e incluso podríamos colocar un disco duro de estado sólido. Pero esto lo voy a guardar para un futuro tutorial donde vamos a colocarle un disco sólido a nuestra consola y hacer una pequeña prueba de velocidad para ver si vale la pena invertir esa modificación en nuestra consola. Entonces pendientes, porque en un próximo video instalaremos un disco sólido, pero si hoy lo queremos instalar, este tutorial nos funciona ya que la entrada es SATA. Listo. ¿Dónde está el truco? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está el detalle que nos hacía falta únicamente para cambiar nuestro disco duro en formato SATA? Y es nada más y nada menos que las consolas que vienen, nuestras Xbox clásicas, vienen con este cable IDE. Pero para los que hayan trabajado con computador van a reconocer que es un cable IDE un poco distinto al que vemos en los computadores. Y es que justamente existe el cable IDE de 40 líneas, que es el que viene en las Xbox, y existe el cable IDE de 80 líneas. Voy a colocar acá un poco más de zoom para que vean la diferencia. Obviamente este es un cable IDE de 40 líneas, miren cómo los cables son más gruesos, y acá tenemos un cable IDE de 80 líneas. Y es que justamente este cable es obligatorio para que nuestro disco duro en formato SATA funcione con el adaptador o convertidor que nos permitirá conectarlo al formato de IDE. Pero momento. Quiero decir algo desde ya.
Como les comenté en anteriores tutoriales, no sé si reconocen la consola, esta consola que usamos en el anterior tutorial, le colocamos este disco duro de 160 gigas, exactamente la misma consola, el mismo setup. A esta consola le colocamos 160 gigas, veníamos del disco duro de fábrica de 8 gigas y le colocamos este de 160 gigas. Vamos a tener muy claro que podemos colocarle discos duros de mayor capacidad, pero según la BIOS de nuestra consola, esa capacidad va a estar limitada según el tamaño de clúster. El día de hoy aprenderemos a colocar un disco duro en formato SATA, como lo dije, SATA grande, SATA pequeño, disco sólido. Pero el día de hoy nos veremos otra vez limitados al espacio que vamos a tener disponible. Esto no depende de este tutorial y depende únicamente de la BIOS o la versión de kernel de nuestra consola. Y acá quiero que me coloquen muchísima atención. En consolas en versión 1.0, como es esta, tenemos los primeros kernel que salieron. Por eso estas consolas no nos reconocen sino hasta 160 gigas. Hay consolas en versiones 1.4, 1.5 que nos van a reconocer más gigas porque tienen un kernel más actual. Y las consolas versión 1.6, que fueron la versión más nueva por decir así, nos reconoce a veces hasta las 320 gigas según el kernel que vinieron de fábrica. ¿Por qué? Porque estos primeros BIOS únicamente soportaban clúster de tamaño 16, de clúster máximo de 16, lo cual no permitía tener más de 160 gigas. Pero eso lo solucionaremos en tutoriales futuros donde tendremos que usar soldadura en nuestras consolas. Pero para no alargar este tutorial, hoy aprenderemos a cambiar nuestro disco duro. Más adelante, sea del tamaño que sea, aplicaremos que nos reconozca el total del disco duro instalado. Hoy voy a instalar un disco de 320 gigas, pero obviamente no podré usarlas todas. Pero esto nos abre la puerta al siguiente tutorial donde explicaremos cómo actualizar la BIOS, cómo reemplazar el kernel, cómo flashear la BIOS interna de nuestra consola si lo permite y poder tener discos hasta de 2 terabytes de información. Así que por eso les dije que no es ni siquiera la punta del iceberg. Rápidamente vamos a conectar nuestra consola. Únicamente para verificar que funcione. Un buen técnico siempre prueba antes de desarmar las consolas, antes de hacer este tipo de arreglos, para nosotros estar seguros de que la consola funcione. Y como les dije, tenemos que tener grabado nuestro disco Exen, en este caso el True Exen 2020, que encontrarán, como les dije, en la descripción de este video. Los que hayan estado en mi anterior tutorial reconocerán que esta consola quedó así, con el sistema instalado. Pero listo, vamos a apagarla y vamos a preparar nuestra instalación para poder instalar nuestro disco duro. Como les dije, si quieren instalar un disco duro en formato IDE, no tienen que cambiar la correa de datos o el bus de datos. Si queremos colocar un disco en formato SATA, sí tenemos que cambiar nuestra correa de datos a una con 80 líneas. Listo, ¿qué hacemos? Rápidamente vamos a desmontar nuestra bandeja para quitar la correa que viene de fábrica, ¿cierto? Vamos a desconectar acá nuestra corriente. No es absolutamente nada complicado. Desencajo un poco acá mi bandeja. Voy a sacar mi conector de mi correa, ¿cierto? Por acá. Vamos a ver que hay una distancia más corta entre la bandeja de CDs y la board que la correa que va hasta el disco duro. Voy a respetar esa misma distancia con la nueva correa. La más cercana va a la parte central y la más lejana va al disco duro. Lo aclaro porque muchas veces personas se han equivocado, no por falta de experiencia, sino a veces simplemente por confiarse. Vamos a colocar acá nuestro disco IDE, nuestro cable IDE, nuestro cable de datos, de la única forma posible que se puede conectar, gracias a estos conectores conocidos como Poke-Yoke, que fueron creados únicamente para que la gente no los conecte al revés, aunque he visto personas que los conectan al revés. No sé por qué, cómo lo hacen, cómo lo logran. ¿Listo? Vamos a verificar acá la forma en la que se encuentra nuestra correa. En este caso tenemos un poco de complicación, ya que como lo vemos está la correa volteada. ¿Ven? Vamos a acomodar nuestra bandeja buscando cómo evite doblar demasiado mi correa de datos.
Es más difícil de lo que parece. ¿Listo? Vamos a conectar la bandeja, la corriente de la bandeja. Voy a acoplar mi bandeja y voy a ver cómo accedo o llevo el cable hasta mi disco duro, ¿cierto? Lo conecto. Vamos a dejarlo temporal, no vamos a acomodarlo todavía porque nos falta conectar el nuevo disco duro. Pero antes de eso vamos a verificar que la correa que hemos instalado esté funcionando, ¿cierto? Vamos a prender nuestra consola. Y como vemos, ha funcionado. Listo, esta es una primera prueba para verificar que nuestro bus de datos está en correcto funcionamiento. El anterior ya lo puedo descartar, voy a dejarlo a un lado para futuros proyectos. Ahora, vamos a enfocarnos, voy a colocar esto a un lado. Vamos a enfocarnos en nuestro disco duro nuevo y en especial en nuestro convertidor de IDE a SATA. Por favor, cuando compren, asegúrense de comprar este convertidor que tiene acá la opción de conectar el disco SATA y que tiene acá los pines macho, por decir así. ¿Cómo así? Los pines a los cuales yo le pueda conectar una correa de datos, porque muchas personas he visto que han comprado el convertidor al contrario, donde podríamos usar un disco de IDE con boards nuevas en formato SATA. Así que cuando compren, asegúrense de que estos se dan pines en entrada, por decir, conector macho. Listo. Ahora, según nuestro conector de IDE, en esta ocasión voy a colocar un poco más de zoom, tenemos que verificar cómo este conector nos permite colocar un disco duro en posición de esclavo, ¿cierto? Eso sonó muy sadomasoquista. Vamos a ver que este me muestra que acá tenemos un jumper. Me dice que si el jumper está cerrado, el disco va a ser reconocido como maestro. Y si yo quito el jumper, según este diagrama que me dice acá, si yo quito el jumper, va a ser reconocido como disco duro esclavo. Eso es lo que necesito. Para este tutorial, el disco duro que yo vaya a instalar tiene que estar en formato de esclavo. Si vamos a instalar un disco duro en formato IDE, únicamente vamos a colocar acá los jumpers tal y como nos muestre en formato de esclavo, ¿cierto? Pero en este caso, mi convertidor me dice que al quitar el jumper, el disco duro será reconocido como disco duro esclavo. De esta manera, ya lo preparé, voy a conectar mi disco duro, como lo dije, disco duro grande, disco duro pequeño o disco duro en formato sólido. Vamos a preparar acá un poco menos de zoom. Y ahora vamos a apagar nuestra consola una vez más. Y lo que tenemos que hacer, y el truco para que no tengamos que usar dos consolas, alimentación independiente, o que tengamos que usar otro aparato para alimentar nuestro disco duro, es que únicamente vamos a usar la misma alimentación de nuestro disco duro actual. Y para esto usaremos una Y de Molex o un conector Y, no sé cómo le digan en su país, conector Y, donde vamos a hacer esto, tal y como están viendo. Una entrada de corriente, dos salidas, una para el disco duro antiguo, otra para el disco duro nuevo. Como les digo, esta herramienta solo es de un uso, no lo tienen que dejar fijo para toda la vida, no. La usamos durante los 10 minutos del tutorial y después podemos guardarla para un siguiente proyecto. ¿Qué hago yo? Conecto la fuente directa a mi convertidor, a mi Y de Molex. Aquí vamos a conectarlo al disco duro antiguo. Los dos tienen que estar alimentados de corriente, ¿cierto? Vamos a conectarlo. El disco duro nuevo, como ven, solamente voy a conectar la corriente. ¿Ven? Algo similar al tutorial que vimos antes. Y vamos a colocar nuestro disco del TrueXen, ¿cierto? Vamos a apagar nuestra consola, prenderla para que nos reconozca. Vamos a conectar nuestro control de Xbox, que debe ser original, ya que los genéricos nos darán inconvenientes en este tutorial y no podremos usarlos en la versión de Linux conocida como Chimp, que usaremos para este tutorial. Vamos a hacer un pequeño recuento mientras va funcionando nuestra consola. Está conectada mi Y de corriente a los dos discos duros, ¿cierto? Si están viendo acá, mi convertidor ya alumbra, significa que está recibiendo corriente.
pero no tengo ningún tipo de datos conectado en mi disco duro nuevo. Este es mi disco duro nuevo, este es mi disco duro antiguo. Recuerden que el disco, el CD, el DVD TrueXen tarda milenios en iniciar, así que acá nos llenamos un poco de paciencia y esperamos hasta que inicie correctamente. Después de un rato de haber iniciado, vamos a encontrar acá las aplicaciones de Heimdall. ¿Recuerdan cuando les dije que vamos a aprender cuál es la versión que tiene nuestra consola? Si vemos acá en la parte superior derecha, al momento de colocar nuestro Heimdall TrueXen, me dice que en mi caso mi consola es versión 1.0, así que desde ya sé que no me va a reconocer más de 160 GB, así le coloque un disco duro de mayor tamaño. En próximos tutoriales explicaré cómo reflashear la BIOS, ahí sí requerimos soldadura, para poderle colocar discos duros de mayor capacidad. Así que tengan muy presente esta versión para futuros videos. Listo. En esta aplicación, en este Heimdall, vamos a bajar hasta la opción que dice instalar aplicaciones. Entramos y acá vamos a ver cuáles aplicaciones vamos a usar. Vamos a instalar primero que todo la conocida Chimp, que es la que vamos a usar para este tutorial, la 4.3. Presionamos el botón A. ¿Estamos seguros que la queremos copiar? Sí, se va a copiar a la carpeta temporal eApps. Listo, se ha copiado el Chimp en nuestra partición E. Vamos a regresar con el botón B. Vamos a ir a la opción 9 que dice Xbox Admin. Entramos. Vamos a File Explorer, entramos, vamos a la partición E, justamente la que acabamos de usar, ¿cierto? Entramos a la partición E, vamos a la carpeta Apps, que es donde se copió el Chimp, entramos y vamos al programa que acabamos de copiar, conocido como Chimp. Entramos y ejecutamos el default.xb. ¿Cómo lo ejecutamos? Nos colocamos sobre él y presionamos el botón A. Aquí es donde requerimos obligatoriamente tener nuestro control original. En este menú, si ustedes tienen un control genérico, no se los va a reconocer porque el vendor ID no es compatible o no es el oficial y no nos lo va a reconocer esta parte del tutorial. Yo, por ejemplo, estoy usando acá el primer control mega clásico de Xbox, que pues funciona, y yo creo que con este podría uno hasta cavar un hoyo de lo fuerte que es. Pero en este punto no nos distraigamos. En este punto, ¿están viendo lo que dice en pantalla? Conecten el disco duro de esclavo y presionemos el botón A. En este momento es donde entra el truco, la magia de este tutorial, y es donde tendremos que desconectar, sin apagar nuestra consola, desconectar nuestro cable de datos de nuestra bandeja de CD. Acá de pronto estamos un poquitico incómodos según el cable de datos que hayamos usado. Vamos a desconectar nuestro cable de datos con mucho cuidado, ¿cierto? Miren, acá lo saqué. Y vamos a colocar el cable de datos que estaba en nuestra bandeja de CD, lo vamos a conectar en nuestro disco duro que ya está configurado como esclavo, que fue justamente lo que nos pidió el programa. Vamos a conectarlo. Y después de que está bien conectado, ¿cierto? Nos aseguramos que todo esté muy bien. Presionamos A en nuestro control original y va a empezar a cargar una versión de Linux que es compatible con el clonado de disco duro. Si estamos viendo el LED de estado de nuestro convertidor IDE, este pequeño LED ya empieza a parpadear, ya se ha activado. Y acá simplemente miramos la pantalla y esperamos a que nos pregunte esto. Presiona Enter para continuar. ¡Oh, Yakara! No tengo teclado. Únicamente presionamos el botón A. ¡Listo! Ya entramos a nuestra pequeña modificación de Linux. Vamos a encontrar un disclaimer donde obviamente nos dice el creador de la aplicación que no se hace responsable por ningún tipo de daño causado. Y nos pregunta, ¿nuestra consola está modificada por software o tenemos chip físico? Como estamos haciendo este tutorial sin ningún tipo de chip, vamos a hacerlo con la segunda opción. Consola modificada únicamente por software. Entro a la opción 2 con el botón A y dice, hemos escogido la opción de consolas solamente modificadas por software. ¿Estamos seguros? Le damos al botón A en Yes. Acá nuevamente nos da el disclaimer de que no es responsabilidad del creador y obviamente ni tampoco mía como creador de tutorial de lo que hagan mal en el proceso de clonación de disco duro. Vamos a la opción que dice sí. Y acá si conectaron correctamente el disco duro,
si conectaron correctamente la correa al momento que nos indicó. Si ambos discos duros están alimentándose con la corriente, vamos a ver habilitada la opción número 2 que dice clonar el disco duro maestro al disco duro esclavo. Y tal como suena, se va a clonar todo este disco duro al disco duro nuevo. Tan fácil que es imposible. No puedo creerlo. En serio, vamos a la opción 2 y le decimos OK. Y acá nos pregunta, ¿queremos hacer una copia total del disco duro byte a byte? Ese proceso, señoras y señores, lo traté de hacer detrás de cámaras y dura una eternidad. Así que no lo seleccionen. Pero acá hay una pequeña trampita. Si se están dando cuenta que cuando yo me desplazo, la X que está seleccionada a la izquierda no se desplaza conmigo. Si yo quiero seleccionar la primera opción, la marco con la X de mi control, miren. ¿Sí ven? La marqué. Si yo quiero marcar la segunda opción, bajo y marco con X la segunda opción. ¿Ven? Tengan cuidado con eso. Selecciono la segunda opción, que va a ser un menú selectivo. Con el botón A, le doy OK. Y acá me pregunta, ¿cuáles particiones deseo clonar? C y E, C, E y F, C, E, F y G o C, E, F y G tomando el espacio remanente. No se compliquen en esta opción, ya que como usaremos más adelante una aplicación individual para formatear nuestras particiones adicionales, únicamente clonaremos la partición C, que es donde está nuestro sistema, y E, que es donde está nuestro dashboard. Así que marco la primera opción con el botón X y solamente le doy al botón A, ya que ya estoy en OK. Nos pregunta otra vez acerca de la partición extra correspondiente al espacio externo. En este caso marcamos la tercera opción, que nos dice que G ocupará el espacio adicional después de las 137 máximas permitidas de F. Si no me comprenden, no se compliquen, marcamos con X la tercera opción y le damos al botón de A. Nos dice, en este punto se va a formatear el nuevo disco duro. No es obligatorio que este disco duro tenga algún formato actual. No importa si está en NTFS, no importa si está en exFAT, no importa si está en Mac OS X, no importa si está con Master Boot Record, no importa si está en partición GUI, nada. Automáticamente nuestro chimp va a hacer toda la modificación de nuestro disco duro sin importar qué sistema operativo o qué partición o formato o tabla de particiones tenga nuestro disco duro. ¿Estamos listos? Vamos a formatear. Por favor, asegúrese que no vayan a borrar por ahí las fotos del matrimonio y le decimos que sí, formatear. Si vemos el LED de estado de nuestro convertidor de IDE, vemos que ya empieza a haber un LED de estado, lo que significa que ya está funcionando, que ya está trabajando y ya empieza a realizar el clonado de particiones. Vale la pena decirles que entre más información tengan en la partición E, entre más partidas y juegos guardados tengan en la partición E, esta clonación va a tardar más tiempo. Pueden clonar todo el contenido o pueden hacer una clonación con un sistema operativo recién instaladito. Acá únicamente esperamos. Como les dije, la tardanza depende de la velocidad del nuevo disco duro y también de la cantidad de información que tengamos en el disco duro antiguo. Pero como vemos, mientras he hablado yo, prácticamente ya copió toda la partición de C. Esperamos a que termine C. Empieza a clonar la partición de E. Acá simplemente esperamos. Y listo. Hemos terminado. ¿Se dieron cuenta? 5 minutos. Es increíble la facilidad que crean los Ziners, los desarrolladores y nosotros los técnicos, pues cada vez más felices. Ahora nos dice, desea bloquear el disco duro. En el anterior video explicamos qué era el bloqueo, que justamente tiene que refirmarse con nuestra EEPROM. Y pues nos pregunta, ¿desea bloquear el disco duro? Claro que sí, tenemos que bloquearlo para que funcione en una consola sin TSOP o sin chip físico. Así que vamos a decirle que sí. Obviamente el disco duro tiene que ser compatible con bloqueo de sistema. Si ustedes tienen un disco duro que no soporta bloqueo, en otro video dentro de mucho tiempo, de los 4000 que tengo presupuestados, mostraré un tutorial para que no sea obligatorio bloquear el disco duro. Pero hoy vamos a siempre decirle que sí, bloquear el nuevo disco duro. Igual todos los discos SATA permiten bloqueo. Vamos a darle acá al botón A. Nos dice que el disco ha sido bloqueado correctamente. Le doy otra vez al botón A y ya. En teoría hemos terminado. Pero dirán ustedes, Yacara, ahora voy a tener que usar mi consola así de este monstruo todo extraño. No, ya terminamos.
Vamos ahora a volver a colocar nuestra consola como debería, ¿cierto? Vamos a desconectar nuestro nuevo disco duro. Voy a desconectar la correa que le pertenece a mi bandeja de DVD con mucho cuidado, ya que es un convertidor el que estoy conectando, y vuelvo a colocar, en el caso de los discos duros SATA, vuelvo a colocar mi jumper para que mi disco duro nuevamente sea el disco duro maestro. Si no lo colocan así, posiblemente les dé error 16, error 13 o error 6 su consola. Así que vamos a dejarla acá a un ladito. Voy a desconectar mi Y-Molex, ya que no es necesario. Y esta Y-Molex solamente la guardaremos para futuros tutoriales. Conecto rápidamente mi bandeja de DVD. Y ahora, para hacer una última prueba, voy a conectar mi disco duro nuevo en reemplazo del disco duro antiguo. Miren, he desconectado mi disco duro antiguo, corriente y datos, y voy a conectar de manera temporal mi disco duro nuevo, ¿cierto? Con todo y convertidor. Tenemos mucho cuidado porque el convertidor está un poco separado. Vamos ahora a prender nuestra consola. Recordemos que tenemos acá puesto el CD del TrueXen, así que voy simplemente a sacarlo para hacer un primer boteo, ¿cierto? Vamos a arrancarlo sin CD para ver que todo haya quedado funcionando correctamente. Y voy a prenderla ya con mi disco duro SATA conectado. Vale la pena decirles que este conector SATA a veces hace que sea más lento el inicio, ¿vale? Prendemos nuestra consola. Y como les dije, con este tipo de convertidores SATA a veces va a tardar un poco más en esta pantalla de Xbox. Con otros cables de 80 líneas a veces se corrige ese inconveniente. Con otro tipo de lectores también. Únicamente es al momento de ejecutar nuestro sistema, justamente por el bloqueo de disco duro. Al momento que aparece la palabra de Microsoft significa que todo ha funcionado correctamente y ya tenemos nuestro sistema, señoras y señores. Ya tenemos nuestro nuevo disco duro. Acá vemos que me reconoció la partición F como las 123 gigas y en la partición G tenemos 174 gigas. No sabemos si esas gigas son totalmente funcionales hasta que empecemos a copiar información en ellas. Pero como les dije hace un rato, para que nos detecte la totalidad de las gigas, será un próximo video donde aprenderemos a flashear nuestra BIOS. Entonces pues ya saben, este ha sido un pequeño tutorial, pero ay, momento, ya cara. Otra vez te pasó exactamente lo mismo. Nos íbamos a despedir sin desbloquear el disco duro anterior. Otra vez les mostraré. Voy a apagar mi consola. En este momento tengo el disco duro nuevo colocado acá encima, ¿cierto? Con mi convertidor. Otra vez voy a prenderla simplemente para ver que todo funcione, teniendo presente que cuando colocamos nuestros discos duros en formato SATA tienden a tardarse un poco más en el arranque. Vemos que funciona correctamente. Únicamente lo hice para estar totalmente seguro de que el nuevo disco, de que la nueva instalación funciona. Y ahora sí procedo a desbloquear mi anterior disco. Como lo expliqué, este disco duro está firmado con la board, así que este disco duro, el actual, no lo puedo usar con otra consola, no lo puedo usar con un computador, no lo puedo usar con nada porque está firmado con la EEPROM de la board, que es lo que conocemos como disco bloqueado. Vuelvo a conectar mi disco duro antiguo, solamente para aprender a desbloquearlo, ¿cierto? Vuelvo a conectar por acá todo con mucho cuidado. Vuelvo a colocar mi disco del TrueXen. Recuerden, únicamente desbloquear el disco duro antiguo si ya tienen uno totalmente funcional. Prendemos nuestra consola, esperamos los 40 minutos a que nos lea nuestro DVD. ¡Listo!
ha leído nuestro CD y voy a desbloquear mi disco duro. Como lo dije, lo repito y se los diré toda la existencia. No vamos a desbloquear nuestro disco duro hasta que no tengamos uno totalmente funcional. Por eso le hice 2 pruebas. Ya está funcional. Ahora sí voy a desbloquear mi disco duro anterior. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a la opción 3. En este caso, como si nuestra consola estuviera chipeada. Vamos ahora a la última opción, la 3.6, que dice bloquear y desbloquear disco duro. Entramos. ¿Estamos seguros? Claro que sí. Estamos seguros de que no lo usemos en consolas de solamente software, como lo que estamos haciendo acá, porque si hacemos un desbloqueo de disco duro y no tenemos otro funcional, nos quedaremos sin consola hasta que le coloquemos un chip físico. Le decimos que sí. Vamos a la segunda opción que dice desbloquear disco duro. Le digo con el botón A. Vamos a desbloquear el disco duro. Sí, no lo hagan en una consola con software, o yo les digo, no lo hagan si no tienen otro disco duro funcional. Le damos al botón A. Desbloquear disco duro. ¿Estamos seguros? Claro que sí. Y listo, ya el disco duro está desbloqueado. Si yo, digamos acá, apago y prendo mi consola, y como mi consola no tiene chip, no tiene TSOP, me va a dar error 5, que es lo que les quiero mostrar en pantalla para que me crean. ¿Ven? Por eso mismo, tenemos un segundo disco duro. Voy a retirar mi DVD. Y ahora sí, voy a quitar el disco antiguo y colocar el disco nuevo en cámara rápida. Y listo, ha quedado totalmente atornillado. He liberado mi disco duro IDE y me queda listo para el próximo tutorial donde se le voy a colocar a una Dreamcast. Sí, disco duro IDE a una Dreamcast para compatibilidad de casi el 99% de los juegos, pero eso es tema para otro video. Vamos ahora a verificar que todo haya funcionado. Como dato curioso les quiero decir que por favor tengan mucho cuidado al conectar la corriente y el bus de datos cuando le coloquen el adaptador de SATA, ya que tenemos menos espacio disponible. Asimismo, nuestra correíta ya no va a quedar debajo de este pequeño ganchito que teníamos antes, y al momento de ensamblarlo, por favor tengan cuidado de que el tornillo de atrás no vaya a trozar la cinta, así que la doblo de tal manera que el agujero del tornillo trasero, este agujero, no vaya a quedar acá en la cinta o el bus de datos. Hacemos una pequeña prueba y voilà, vemos que funciona. Apago, coloco mi tapa rápidamente, como les dije, que no nos interfiera el agujero de atrás. Ustedes allá en sus casas les colocan los tornillos. Vemos que cierre correctamente, ¿cierto? Vuelvo y ensayo. Y hemos terminado. Entonces pues ya saben, este ha sido un pequeñísimo tutorial donde aprendimos a colocar un disco duro en formato SATA a nuestra consola. Aparte de todo, aprendimos un nuevo método que yo personalmente no conocía, y es gracias al Chimp, y por eso les agradezco sus comentarios. Gracias a sus correcciones, a sus consejos, a sus ideas, este canal puede seguir ofreciendo todo este tipo de información. Como lo he dicho siempre, no soy el creador de ninguna de estas herramientas y únicamente se me da el hecho de explicar las cosas de manera correcta, sea que lo hagan para sus hogares, sea que sean técnicos y puedan trabajar con esto. Es uno de los trabajos más hermosos del mundo. Yo he sacado a mi familia adelante todo gracias a la modificación de consolas, reparación de las mismas, cambio de este tipo de cosas, y por eso le tengo tanto cariño y tanto amor. Recuerden que el que no vive para servir no sirve para vivir, y el conocimiento no es para competir, el conocimiento es para compartir. Si les gustó este video o son nuevos en el canal, muchas gracias por estar acá. Manito arriba, suscribirse, que ya casi llegamos a mi límite, a donde estaba con mi anterior canal, el primero que me cerraron, que era 75.000. Al momento de la grabación de este video estamos en 72.000 algo, y espero pronto por fin llegar a ese número que me persigue durante toda mi existencia. Ya saben, si les gustó este video, todo tipo de consejos, recomendaciones, datos, déjenmelo en la descripción. Recuerden que en un próximo video instalaremos un disco sólido, y si no es compatible con el bloqueo, aprenderemos a anulear o a dejar de manera en ceros nuestra
EEPROM, y también vamos a aprender a hacerle TSOP a nuestra consola para que nos reconozca más gigas de espacio. También aprenderemos a colocarle el disco duro a nuestra Dreamcast. También aprenderemos a colocarle un puerto USB adicional a nuestra Xbox. También aprenderemos a colocarle un puerto HDMI a nuestra Xbox. También aprenderemos a hacer mil cosas más, pero no se emocionen, no se alteren, no se afanen, todo a su tiempo. Ya saben, si les gustó este video, no olviden seguirme en mis redes sociales y estar muy pendiente de todo el contenido que se viene. Nos vemos en un próximo video, así que chao, chao.